Estimados docentes y alumnos que nos acompañan a través de las plataformas Zoom y YouTube, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, 25 de noviembre, se conmemora una vez más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y con ello inician 16 días de activismo que concluyen el próximo 10 de diciembre. La UNAM llevará a cabo una serie de eventos desde sus diferentes entidades y dependencias que conforman esta máxima casa de estudios. Demos paso a las actividades del día con la primera conferencia. Hablemos de igualdad de género en las organizaciones. Implementación de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI 2015 en igualdad laboral y no discriminación, que la dictará el maestro Ricardo Soto Ramírez y moderará la doctora Marlene Olga Ramírez Chavero, jefa del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración, a quien cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, estudiantes, investigadores, docentes, funcionarios de la FCA, comunidad interesada en el tema y, por supuesto, a nuestro ponente. Bienvenidos a esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quiero agradecer su presencia el día de hoy. El SOAYED FCA se integra al circuito de embajada PUMA por la no violencia contra las mujeres universitarias. Por esta razón, hemos preparado diferentes eventos y así unirnos a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, haciendo claro nuestro compromiso a todas las formas de violencia, hacia las mujeres. La UNAM asume este compromiso de continuar construyendo una universidad libre de violencia hacia mujeres. Los invito a que participemos, pero también a que tomemos acciones necesarias que ayuden a erradicar la violencia, desde nuestra familia, desde nuestro campo laboral, desde los espacios donde nos encontremos, podemos contribuir y así marcar una diferencia. En este momento vamos a estar compartiendo a través de los chats un formulario para que ustedes pasen asistencia a este evento. Y a continuación procedo a dar lectura de la semblanza de nuestro ponente. El maestro Ricardo Soto Ramírez, quien es licenciado en Administración y licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Derechos Humanos por la UAXTL, maestro en Pensamiento y Cultura por la UASEM y maestro en Desarrollo Humano por la UCC, maestro en Desarrollo Humano por la UCC, doctorado en Derechos Humanos por la PDH. Actualmente, gracias maestro, actualmente es director del Centro de Análisis de Información Geoespacial de la CDNH. Fue director de investigación de Neuroevolution AC, subdirector del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres e investigador nacional Alertas de Violencia de Género por la CNDH. Ha sido director e investigador de Centros de Estudio para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género en la Cámara de Diputados. Es integrante de la Academia de Investigación y Ética de la FCA, UNAM, donde imparte las asignaturas de Perspectiva de Género en las Organizaciones, Investigación Cualitativa y Teoría del Conocimiento. Colabora en el Diplomado de Empresas Sociales y en el Diplomado de Formación de Investigadores en la FCA UNAM. También pertenece al Consejo Técnico de las Áreas de las Ciencias Sociales por la FCA UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran Violencia de Género en México y Relatos de Familias, una aproximación cualitativa, entre otros. Maestro Soto, cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marlene.
muchas gracias por esta invitación, doctora Marlene, jefa de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Muchas gracias. Gracias, maestra Patricia García Chavero, coordinadora docente de la modalidad a distancia y del Sistema de Universidad Abierta. Muchas gracias por esta cercanía, por esta invitación. A la maestra Sara Espinosa Los Monteros, coordinadora académica de la modalidad de maestría. A las autoridades, compañeras que se encuentran aquí, profesoras, profesores, coordinadoras de nuestra facultad. Y por supuesto agradecer a nuestro director de la Facultad de Contaduría y Administración, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, por todo el impulso, los esfuerzos y cambios profundos en la implementación de la igualdad de género en nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Y también hacer mención hoy precisamente por la mañana, nuestro rector de la UNAM, doctor Enrique Graue, firmó junto con las y los rectores de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe la declaración Tolerancia Cero hacia la violencia de género en las universidades. Un hecho muy importante, inédito, y esta declaratoria es de suma importancia para la región y por supuesto para México y para nuestras universidades. Por supuesto para nuestra universidad, porque en el marco del día de hoy, precisamente que es el 25 de noviembre, fecha que fue elegida en memoria, porque se conmemora, se hace memoria precisamente en el año de 1960 del asesinato de las 3 hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, ¿sí? Y fíjense, desde hace más de 2 décadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es por eso que desde el SUAYED, desde la Facultad de Contaduría y Administración, nos unimos a estos objetivos, ¿sí? Y el día de hoy lo que vamos a presentar, de lo que vamos a hablar, a reflexionar, es sobre la importancia de la igualdad de género en las organizaciones. La importancia de implementar mecanismos para la no discriminación, para eliminar todas las formas de exclusión, para eliminar todas las formas de violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Y en especial vamos a hablar dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, qué acciones podemos hacer, ya sea empresas, instituciones públicas, empresas sociales, qué acciones podemos hacer precisamente para caminar a este momento histórico que nos están convocando a nivel mundial. Es un hecho histórico mundial que nos estamos sumando el día de hoy. Y precisamente hoy vamos a hablar de una de las herramientas que precisamente nos marca un estándar. Nos da una guía sistémica, una guía que nos permite precisamente instaurar políticas y procedimientos para la igualdad laboral y la no discriminación. Me refiero a la norma NMX R025-SCFI 2015. La importancia de poder implementar normas como la que acabo de mencionar, porque apuntan a cambiar la cultura organizacional, apuntan a cambiar la cultura institucional. Es decir, no son hechos aislados, son hechos sistémicos, donde con una norma nos dan un parámetro, nos dan un estándar, ¿sí?, que nos permite precisamente transformar esas relaciones ancladas en sistemas tradicionales, en estereotipos tradicionales de género, para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, para que se tenga acceso a las oportunidades y al desarrollo. Bueno, en este sentido es que me voy a permitir compartirles la siguiente presentación para ir dialogando y reflexionando sobre todos estos elementos. Y ahora comparto. Listo. Y es por eso que esta charla, esta conferencia se titula Hablemos de igualdad de género en las organizaciones. La implementación de la norma mexicana NMX-R025 SCFI 2015 en igualdad laboral y no discriminación. Es muy importante hablar de esta norma en el marco del día de hoy. Y es por ello que, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Que las y los participantes conocerán qué es la perspectiva de igualdad de género,
para comprender esta norma, para comprender su importancia, para comprender en el marco de este día, tenemos que socializar, tenemos que sensibilizarnos, hacer conciencia sobre lo que es la importancia de la perspectiva de igualdad de género y ver su importancia de incorporarlo dentro de las empresas o instituciones. Y aquí lo maravilloso, tenemos una norma mexicana, es inédita, es ejemplar para la región. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, tiene un modelo de certificación y se alimentó precisamente de estas prácticas, entre ellas la que voy a presentar aquí. Entonces vamos a ver hoy qué es la perspectiva de igualdad de género. Hemos escuchado una y otra vez, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ello? ¿Y por qué es importante reflexionar sobre la igualdad de género en nuestras empresas e instituciones en México? ¿Y cuál es el proceso? Les voy a dar las herramientas. Al final también dejaré mi correo electrónico para quien quiera un kit de herramientas para implementar esta norma desde las organizaciones en las que estén, con gusto se los puedo hacer llegar. Entonces, lo primero hay que distinguir precisamente por qué se habla de género, por qué se habla de la perspectiva de género, y hay que hacer una distinción entre lo que es sexo y lo que es género. Muchas veces se utiliza de forma indistinta, pero cada uno tiene sus particularidades y es muy importante señalarlo para que podamos implementar las perspectivas de igualdad de género en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones varias, ¿sí? Ya sea instituciones de gobierno, pero instituciones, por ejemplo, dentro de las familias en México. Vamos a ver, pero hoy nos vamos a centrar más en las empresas, en las instituciones, sea el sector gobierno o sea las empresas privadas o sociales. Primero, bueno, cuando vemos el sexo, nos referimos a lo biológico. El sexo está determinado por características con las que se nace, ya sea genéticas, hormonales, gonadales, fisiológicas, funcionales y cromosómicas, que nos distinguen, que nos diferencian biológicamente a los seres humanos. Entonces uno diría, ¿hay diferencias entre mujeres y hombres a nivel biológico? Sí. A nivel cromosómico, ¿sí? Sexo cromosómico, mujer XX, hombre XY. A nivel gonadal, seguimos sexo, gonadal, mujer ovarios, hombre testículos. A nivel hormonal, mujeres progesterona, hombres testosterona. A nivel genital, mujeres vulva, hombres pene. Distinciones biológicas, de acuerdo. Pero es diferente el sexo al género. El género, fíjense muy bien, el género es la construcción social. El género son, como lo señalo aquí en la presentación, el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en función de su sexo. Es decir, en función de lo biológico, si naciste con características biológicas, sexuales, que te definen como mujer u hombre, entonces la sociedad va a construir una serie de expectativas sobre ti. La sociedad te va a asignar roles, incluso la sociedad va a poner estereotipos. Es por eso que se dice que es una construcción imaginaria, simbólica, de lo que significa lo femenino y de lo que significa lo masculino. Y esto probablemente lo hemos vivido en lo cotidiano. Digamos, cuando se embarazan, él y ella van con la ginecóloga, con el ginecólogo, y en ese momento saben cuál es el sexo, ¿no? 8 meses de embarazo, y ya saben cuál es el sexo del bebé por nacer. Y entonces, fíjense, sexo biológico, eso lo mira la médica, el médico, ¿sí? Pero ¿dónde empieza, digamos, la construcción de género? Cuando de inmediato decimos, vamos a organizarle el baby shower. Y en el baby shower, entonces dicen, como sabemos que es niña, entonces compramos ropa de color rosa, juguetes generalmente de un modo tradicional para las niñas, pintamos el cuartito rosa. Esto ya es el género, asignación de estereotipos, el rosa se asocia a las mujeres, ciertos juguetes para las mujeres. O al revés, el médico, la médica le dice, no, ¿saben qué? Será niño, ¿sí? Y entonces, ropita azul y los colores, los juegos, incluso hasta un futuro, ya le imaginamos un futuro. Pero esto es el género. Aquí lo interesante del género, y este término se acuñó desde el campo de la psicología y luego desde otras áreas.
y desde la psiquiatría, pero sobre todo de la psicología, ¿sí? Uno de los grandes experimentos que nos permiten identificar los orígenes del concepto de género se localiza en el campo de la psicología y la antropología. Y es una investigación más conocida como los cuneros, porque el doctor Walter Mischel, quien realizó este experimento en la Universidad de Stanford, California, él se empezó a cuestionar esto, ¿no? A ver, un tema es lo biológico, sexo, y otro tema son las asignaciones, las creencias, estereotipos que me van a asignar, ¿sí? En función de mis características biológicas, sexuales, ¿sí? Fíjense, cuando uno platica con nuestras madres, con nuestras abuelas, ¿no? Que muchas veces ellas tenían la expectativa de ser arquitectas, ingenieras, médicas, pero muchas veces, ya sean nuestras madres o abuelas, vieron obstaculizado su acceso a la educación. Muchas de ellas no terminaron la primaria, entre otros factores, pero sí por un tema de género. Algunos de los dichos que llegan a mencionar dicen: a mí no me mandaban a la escuela, porque decían que, fíjense, estos son los roles y estereotipos de género tradicional, porque decían: al final te vas a casar, al final te van a mantener. Fíjense, estos roles y estereotipos de género tradicionales, anclados en una cultura donde lo femenino se subordina a lo masculino, pues fíjense, esas creencias, cuando uno platica con nuestras madres, abuelas, pues muchas veces ya no pudieron seguir teniendo con un derecho humano, que es el derecho a la educación, por una creencia de género. El doctor Walter Mischel, en la Universidad de Stanford, se pregunta: ¿por qué se hacen estas distinciones? ¿Por qué se asignan roles y estereotipos de género? Y entonces empieza él a hacer este experimento. Este experimento, denominado los cuneros, en la Universidad de Stanford, California. ¿Y en qué consistió este experimento? El doctor Walter Mischel, en un experimento de psicología social, les propuso a demás comunidad científica realizar el siguiente experimento. Se trataba que un grupo de estudiantes, profesionistas y el resto del personal de la universidad, electricistas, secretarios, choferes, etcétera, pasaran un rato mirando a bebés recién nacidos que estaban dentro de un cunero y apuntaran sus observaciones. En eso consistía el experimento. Que durante más de 6 meses, ¿sí?, diverso personal de la universidad fueran al hospital de enfrente, donde había un cunero, y fuesen a observar simplemente a través del cristal. Simplemente observaran a las y los bebés que estaban en ese cunero y que anotaran sus observaciones. ¿Dónde estuvo el tema? ¿Dónde estuvo la variable para dar cuenta de cómo es diferente el sexo biológico y el género, que es una construcción social? Pues le pidió a las enfermeras, tenían la consigna de ponerles cobijas rosas a los varones y azules a las niñas cuando llegara un grupo. Por ejemplo, aquí estamos viendo, aquí hay un bebé en este dibujo, y le ponen una cobijita rosa. Él es un niño, un varón. Y cobijitas azules a las niñas. Esto no lo sabía el grupo que llegaba a observar. Solamente las enfermeras tenían esta consigna. Entonces llegaba este grupo y comenzaron a hacer sus observaciones de lo que veían, y encontraron aspectos muy interesantes en los escritos de las personas que miraban a través del cunero. Comentarios como, por ejemplo, veían aquí a este bebé que tenía cobijita rosa y decían: mira qué tranquila se ven, qué dulce, mira tan calladita, ay, mira, se ve que va a ser como su mamá, mira tan delicadita, delicada, callada, dulce, a un niño con cobijita rosa. Luego, comentarios, por ejemplo, para esta niña con cobijita azul, que no sabían los que estaban acá atrás, y hacían comentarios: pero mira qué fuerte se ve desde pequeño, ¿eh? No, pero mira hasta su mandíbula, mira qué fuerza. Va a ser como su padre, todo un hombre. Entonces, el doctor Walter Mischel dice: ¿de dónde vienen ese tipo de comentarios? Dice: lo que sucede que fueron asignando atributos basados en creencias y estereotipos de género tradicionales
tradicionales, es muy importante puntualizar, femeninos y masculinos. Y dice, sí, se dejaron influir por el color de las cobijas. Esto le permitió al doctor Walter Mischel señalar que desde que nacemos, desde que nace una persona, se nos asignan automáticamente expectativas en función de las ideas que tenemos sobre el comportamiento de mujeres y hombres. Ahí está el tema. Eso es el género. Es decir, se dejaron influir por el color de las cobijas. Entonces, cuando el doctor Walter Mischel dice, es que entonces el sexo es lo biológico, cierto, hay diferencias entre hombres y mujeres a nivel biológico, pero luego, ¿sí? ¿Cómo se va a construir el género? El género de los bebés fue lo que condicionó la respuesta de las personas, lo que confirma que las expectativas y atributos que se asignan a hombres y mujeres son resultado de las creencias sociales, culturales, simbólicas, sobre el deber ser de hombres y sobre el deber ser mujeres. Entonces, es un tema científico demostrable, ¿sí? El concepto de género es una categoría de análisis científica que nos permite dar cuenta precisamente cómo nos hemos construido las sociedades, las relaciones entre mujeres y hombres, pero también las relaciones respecto a las diversas identidades de género, LGBTI. Y bueno, entonces, y hay otro experimento que fíjense cómo se va reforzando desde la ciencia, ¿no? Que es muy diferente el sexo al género. El otro, más bien estudios que se realizaron, fue por parte de Robert Stoller y John Monod, ambos investigadores en temas relacionados a las diferencias sexuales, lo referido a la intersexualidad. Ellos en sus estudios dieron cuenta que el significado de ser mujer o ser hombre se relaciona más con un aprendizaje sociocultural, más que con las características biológicas del cuerpo humano. El psicólogo Robert Stoller definió en sus estudios Gender Identity, la identidad de género no está determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos, costumbres, atributos a cada género. La intersexualidad, sabemos, es un término que se refiere a las variaciones corporales de las características sexuales, sean genitales, gónadas, niveles hormonales, cromosomas, que se originan durante el desarrollo de la diferenciación sexual en la etapa embrionaria. Y esas variaciones son las de una apariencia sexual atípica, la intersexualidad, que no corresponde con las características representativas de lo que conocemos como hombres o mujeres, y que pueden ser aparentes al nacimiento o pasar desapercibidas hasta la adolescencia o la vida adulta. ¿Qué es lo que vieron Stoller y Monod en estas investigaciones sobre la población intersexual? Observaron que distintos sujetos definían su identidad, ya sea masculina o femenina, de modo diferente, dependiendo del sexo que se les había asignado a su familia y por el entorno inmediato. Por ejemplo, individuos que teniendo los genes XY habían sido socializados como niñas, puesto que sus características externas indicaban que se trataba de mujeres. Entonces, dependiendo en el entorno familiar cómo se socializara, fue construyéndose su identidad de género. Entonces, otra vez, nuevamente estudios que nos permiten dar cuenta que el género es la construcción sociocultural de expectativas sobre lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Es decir, que a partir de la apariencia exterior de los órganos sexuales, las sociedades nos otorgan características sociales diferenciadas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de poder mirar con perspectiva de género los fenómenos sociales en el campo de las organizaciones? Pues dar cuenta que estas formas tradicionales, como nos hemos construido, estos roles y estereotipos tradicionales, anclados muchas veces, hay que decirlo, en una cultura más, vamos a llamarle patriarcal, machista, por así decirlo, ¿sí? Pues van generando roles y estereotipos, pero van poniendo en desventaja a las mujeres. Entonces, el género es una categoría cuyo postulado básico es comprender que la diferencia sexual, biológica y reproductiva, y aquí está lo importante, no explica ni justifica la desigualdad social existente entre mujeres y hombres. Regreso a estos dichos que probablemente nuestras madres o abuelas decían. Yo ya no accedí, ya no terminé la primaria, ya no accedí a más estudios por una creencia de género, porque decían que yo me iba a casar. Entonces, fíjense cómo a partir de una diferencia sexual biológica reproductiva, ¿sí? Se fue construyendo una forma donde no tuvieron acceso a la educación, al desarrollo, ¿sí? Y esto va generando desigualdades entre mujeres y hombres. Y entonces la categoría de género nos permite hacer visible
la valoración jerarquizada entre lo femenino y lo masculino. Y así lo pongo en esta imagen. En esta sociedad, cómo se ha construido, y hablo de sociedades tradicionales. Ya está cambiando poco a poco estos roles, estereotipos, pero en muchos espacios, en muchos ámbitos de la vida social, se siguen reproduciendo. ¿Y cómo se van a caracterizar? Son espacios donde se valora más lo masculino, es un tema cultural, y donde lo femenino se le subordina. Esto desde un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Atenta contra la dignidad, en este caso, de las mujeres. Porque estamos hablando en una sociedad democrática, en una sociedad donde, de acuerdo al último censo del INEGI, un poquito más del 50% son mujeres quienes habitan en este país. En una sociedad donde se pretende ser democrática, en una sociedad donde hablamos de derechos humanos que son para todas y todos. Y lo central de los derechos humanos es que todas y todos, ¿sí?, tenemos derecho al acceso a una vida digna. Y para poder acceder a esta vida digna hay que gozar de todos los derechos. En este caso hablamos del derecho al trabajo, a la educación, pero regreso, cómo creencias de género van afectando la dignidad, ¿sí?, al subordinar lo femenino y poner en el poder a lo masculino. Y de lo que se trata la perspectiva de género es construir relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, de igualdad de oportunidades, de igualdad de trato, de igualdad jurídica, ni más ni menos, ni unos ni otras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos son algunos roles y estereotipos, ¿no? Donde desafortunadamente en esta cultura tradicional, y digo, reitero esto tradicional, que es la que hay que ir deconstruyendo, se ha construido roles y estereotipos, el ejemplo que decía tal vez de nuestras abuelas o madres, más orientadas a la sumisión, y en esta cultura tradicional a los hombres más orientados al poder. Esto va generando desigualdades. ¿Y cómo se fueron aprendiendo estos roles, estos estereotipos de género? Bueno, estas formas como se fueron construyendo las identidades masculinas y femeninas a través de roles de género. ¿Cuáles son los roles? Tareas o actividades que se espera que desempeñe una persona de acuerdo con el sexo al que pertenece. Y de acuerdo a los estereotipos de género, que son ideas preconcebidas de cómo es y cómo deben de comportarse las mujeres y los hombres. Vamos a ver un video que nos ilustra sobre ello. Campañas que se hacen en diversos ámbitos, espacios, en la propia universidad. Por ejemplo, cada año se hace Mujeres en la Ciencia e invitan a niñas desde edad preescolar, de primaria, secundaria, que vayan al universo y platiquen con las mujeres científicas, con mujeres líderes. Como lo dice este video, haz que las niñas puedan. Entonces, es así como se va asignando el género en roles y estereotipos. Y si un estereotipo se adjudica mayor jerarquía y valora un sexo, se habla de estereotipos sexistas, ¿sí? Fíjense, aquí vemos una imagen en donde están él y ella saliendo del trabajo, ¿sí? Y dónde están los roles y estereotipos y cómo van asignando actividades que van generando desigualdades. Aquí vemos que dan las 3 de la tarde, él y ella trabajan, él sale y en su mente hay, pues bueno, vaya a tomarse el cafecito, a ver el fútbol, a descansar un ratito, ¿sí?
porque desde pequeños a los hombres en estos roles y estereotipos tradicionales se nos asignó solo el rol de ser los proveedores, los trabajadores, los que van a mantener una familia, y te desentiendes de todo, ¿eh? Te desentiendes del cuidado de hijos y de hijas, de las actividades domésticas. Estos son los roles tradicionales. Y en estos roles tradicionales vemos aquí una mujer que va saliendo de la oficina, pero ya trae en su mente las preocupaciones de dar el biberón al bebé, de ir de compras, de lavar la ropa, de cocinar. Es decir, cómo estos roles tradicionales, estereotipos de género, ¿sí?, fueron haciendo algo que en género se llama la división sexual del trabajo, donde a los hombres se nos fue asignando todo lo referido a actividades del trabajo productivo, la oficina, remunerado, el trabajo público, mientras que a las mujeres en una sociedad tradicional, vuelvo a repetir, una sociedad tradicional basada en roles y estereotipos de género muy tradicionales, se les asignó las actividades de carácter reproductiva. Lo reproductivo tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con actividades domésticas, tiene que ver con el cuidado de niñas, de niños, de enfermas, de enfermos, de personas adultas mayores. Así se fueron construyendo y esto genera desigualdades, ¿sí? Porque cuando incorporamos el enfoque de basado en derechos humanos, decimos, él y ella tienen derecho a gozar de manera plena todos sus derechos humanos. Por ejemplo, aquí el derecho humano al descanso es un derecho humano, al esparcimiento, al descanso. Bueno, aquí ya vemos un tema de desigualdad, porque tal vez él, anclado en roles y estereotipos tradicionales, pues ir al descanso y al esparcimiento. Ella no. Ella cumplirá ahora lo que se denomina una doble jornada laboral. Ahora, eso tiene efectos en salud, ¿eh? Porque por un lado, imaginen estas dobles jornadas laborales, todo lo que implica la falta de descanso, la falta para sí misma, ¿sí? Y entonces, fíjense, ya aquí se están afectando su derecho al descanso, su derecho a la salud. O probablemente, imaginemos que él por la tarde pues, va a estudiar una maestría. Ella probablemente verá un obstáculo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, hay que pensar dentro de las empresas, dentro de los hogares, las familias, dentro del Estado, cómo ir generando nuevos acuerdos para que los hombres participen de manera corresponsable en actividades domésticas, para que se vaya equilibrando, para que vaya haciendo de forma equitativa el uso de los tiempos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esto en los estudios de género se ha llamado la división sexual del trabajo. A los hombres se les asigna en esta división sexual del trabajo muy tradicional, basada en roles y estereotipos de género. A los hombres les corresponde el mundo del trabajo productivo, en tanto mecanismo generador de ingresos económicos y con un importante reconocimiento social. Y a las mujeres se les asigna el mundo del trabajo reproductivo, centrado en la atención y el cuidado de la familia, ámbito que no genera ingresos y que muchas veces es considerado secundario y de escaso reconocimiento social, ¿sí? Fíjense, ¿qué hay detrás de esto? Hay una cultura que se ha venido construyendo. Algo que se le ha llamado un sistema patriarcal o un sistema androcéntrico. ¿Qué es este sistema androcéntrico? Es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, tomando como excusa una diferencia biológica y sexual y su significado genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad, otorgándole una serie de privilegios e institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. El fin último de este sistema patriarcal es mantener y perpetuar la superioridad y el poder masculino sobre los hombres. Esto es lo que hay que ir deconstruyendo, porque regreso a la imagen anterior. Tú dirás, ¿esto genera una condición de privilegio para los hombres? Sí, porque el hecho de estar en este rol tradicional, pues le va a dar un poder de disponer de su tiempo como guste, ¿sí? Ella, atado a estos roles estereotipos relacionados con el cuidado, ya no. Entonces, por eso decimos generar estos arreglos, por ejemplo, dentro de los hogares, dentro de las parejas, la redistribución de forma corresponsable de actividades de cuidado de los hijos y de las hijas, de las labores domésticas, ¿sí? Para que se pueda participar en condiciones de equidad para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Hay diversas campañas que están insistiendo una y otra vez de las naciones, las empresas, las instituciones, caminar a favor de la igualdad de género. Y esta es una campaña de Naciones Unidas.
I declare the NGO Forum on Women Beijing 1995 open! We are all witnessing a historic moment, a moment which is characterized by unprecedented solidarity. Let us stop violence against women. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. "189 nations adopted the Beijing Declaration and Platform for Action, a visionary roadmap for equality between men and women. Nearly 20 years later, we have made great progress. We still have a long way to go. Much has been achieved, but much more needs to be done, and it can be done. Picture it. Picture a world where all girls and boys go to school. A world without gender stereotypes. A world where there's equal pay for equal work. A world without child marriages. An end to violence against women and girls. This is not a women's issue. This is an issue for humanity. I'm working for a world where women are safe from violence, where girls can grow up safe, healthy, and strong. Together, we must turn this picture into reality. Empowering women, empowering humanity, picture it. Kalpana. Start this. Imagínalo. Imagine. 展望未来. Créalo. Picture it. Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad, esta campaña de ONU Mujeres, ¿sí? Es bien importante la igualdad de género, está en nuestra Constitución. Es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos frente a un Estado y a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando hay creencias, roles y estereotipos tradicionales, van teniendo como efecto que se vaya generando la desigualdad, ¿sí? Y entonces, para que hablemos de igualdad, debe traducirse en oportunidades reales para todas y todos en ir a la escuela, el ejemplo que mencionaba al inicio, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social, a competir por puestos o cargos de representación popular, a participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones, partidos políticos, a estar en los puestos de toma de decisiones dentro de las empresas. Fíjense, hay diferencias entre el concepto de equidad y de igualdad. Esto es de Alda Fashion. La equidad es un concepto de justicia que está relacionado con dar a cada quien aquello que merece sin ningún tipo de distinción, empleando siempre la razón. Y la igualdad es un derecho que establece que todas y todos debemos tener las mismas oportunidades y tratos sin tomar en cuenta las características que nos hacen diferentes. Para hablar de este concepto, fíjense, de repente hemos visto en redes sociales, ¿sí? En la primera imagen se asume que todos se beneficiarán de los mismos apoyos y están siendo tratados por igual. Pero fíjense, cuando a todo mundo le das por igual, pero sin observar sus diferencias o sus especificidades y necesidades, puedes crear situaciones de injusticia. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Pues les estoy dando un trato igualitario, les doy el mismo banquito para que alcancen a ver, pero no he visto condiciones específicas
Entonces puedes generar una injusticia. Por acá, en la segunda imagen, los individuos, las personas que están ahí reciben diferentes apoyos para que puedan tener el mismo acceso al juego y están siendo tratados aquí de manera, dices, equitativa. Pero ¿cuál sería el concepto profundo al que hay que trabajar? En la tercera imagen, los tres pueden ver el juego sin ningún apoyo o acomodación porque se abordó la causa de la inequidad, eliminando las barreras sistémicas. Entonces, cuando hablamos a lo que hay que apostar es a la igualdad. La igualdad es un derecho humano, un principio jurídico reconocido en la legislación nacional e internacional, y la equidad son las acciones materiales en donde otorgamos, de acuerdo a necesidades específicas, elementos para que en igualdad de circunstancias puedan acceder a su derecho a la igualdad. Es tan importante la igualdad que veamos, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el objetivo 5 es de igualdad de género. Es decir, de estos 17 objetivos a cumplirse, ¿sí? En el 2030, uno de ellos fundamental, como la educación, como acciones por el clima, paz, etcétera, igualdad de género. Ahora, ¿qué aspectos debo poner atención para implementar acciones de igualdad de género en las empresas e instituciones? Número 1, observar, hacer visibles que existe una división sexual del trabajo, donde se da un fenómeno que se denomina feminización de ciertas ocupaciones, donde solo se asignan, se otorgan trabajos para labores, profesiones asociadas al cuidado como enfermeras, maestras, psicólogas, cocineras, servicios domésticos, no generando condiciones para que se pueda tener acceso a la diversidad de profesiones. Otro fenómeno es las diferencias salariales entre mujeres y hombres. Aunque desempeñen la misma labor, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, cuando uno mira la estadística, sí se observa esto. Hombres y mujeres tienen la misma preparación, antigüedad, etcétera, pero las mujeres perciben menos salarios. El otro fenómeno es el techo de cristal. Son todos aquellos obstáculos para que las mujeres puedan acceder a puestos con poder de decisión. Techo de cristal es una metáfora. Él llega a la empresa, ella llega a la empresa. Título de administradora, título de administrador. Están en una plaza operativa, muy bien. Cuando empiezan los concursos, las promociones, llega ella a jefatura de departamento, él llega a jefatura de departamento. Cuando viene a nivel subdirección, con trabajos ella le va a costar llegar a una subdirección, él muy fácil llega. A un puesto directivo ya se le complicó a ella, él puede seguir escalando. ¿Esto por qué se denomina así? Es un techo de cristal. Tú miras hacia arriba, se ve transparente, pero hay obstáculos para que se pueda acceder a puestos de toma de decisión. ¿Y qué hay detrás? Otra vez, roles y estereotipos de género. Roles y estereotipos de género en donde se ha pensado que solo a las mujeres les corresponde el trabajo del cuidado de hogares, de la familia. Muchas mujeres que llegan a puestos directivos son señaladas, estigmatizadas, incluso les dicen mala madre, descuida a los hijos. Pero vean cómo son roles y estereotipos, ¿sí? Que van generando un techo de cristal, ¿sí? O muchas veces dicen, ¿cómo me va a mandar una mujer? O sea, es violenta esta forma, ¿no? Estos roles y estereotipos que generan un techo de cristal. El otro tema que hay que atender es la corresponsabilidad entre la vida personal, laboral y familiar. Como ya lo vimos, el problema se acentúa más hacia las mujeres al tener que hacer compatible su trabajo en la oficina, en la institución, en la empresa, que es remunerado, pero como no se han hecho los arreglos al interior de los hogares para las cargas domésticas sean redistribuidas de forma corresponsable entre todos quienes la integran, se va consolidando una doble jornada para ellas. Veamos un video al respecto. Esto está en Es de Naciones Unidas. Bien, entonces,
Fíjense, en las últimas 4 décadas, la presencia de las mujeres en los espacios de trabajo ha incrementado. Fíjense aquí una estadística, en los 70, la tasa de participación económica de las mujeres era de 7.6 mujeres de 12 años y más por cada 100. Y en el año 2020, estamos hablando, en un periodo de 40 años, la tasa de participación de las mujeres en alguna actividad se incrementó el triple, pasando, fíjense, de los 70, de un 17.6 al 2020 a un 49%. Pero ¿dónde está el problema? De que no se han hecho los arreglos al interior de los hogares, de las familias, para la redistribución y reasignación de las labores domésticas, pero también hay una tarea pendiente en las empresas e instituciones que permitan esquemas, ya hablaré más de ello, de corresponsabilidad entre el trabajo y la vida familiar, horarios flexibles, ahorita vamos a hablar de ello, ¿sí? Entonces, hay una crisis en el modelo tradicional, ¿sí? En el desempeño de las funciones y roles sociales en función del género, hay una incorporación progresiva de las mujeres al ámbito del empleo fuera del hogar, pero, reitero, hay un desajuste en la distribución de las tareas, en los usos de los tiempos, en los espacios que tienen lugar en la esfera del trabajo productivo y reproductivo, ¿sí? Bueno, fíjense, esta es la encuesta nacional de uso del tiempo que hace el INEGI. Las mujeres dedicaban 42.3 horas en promedio a la semana a realizar actividades domésticas y los hombres 15.2. El tiempo total de trabajo, sumado, es decir, el tiempo doméstico, no remunerado más el trabajo para el mercado, es mayor para las mujeres. El tiempo total en una semana para las mujeres es de 79.5 horas, por eso se habla de dobles jornadas laborales, y para ellos de 64 horas. Es aquí donde hay que generar esos ajustes, ¿sí? ¿Cuáles son los principales retos para alcanzar la igualdad en el trabajo? ¿Sí? Erradicar la violencia laboral. ¿Qué es la violencia laboral? Es un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad, ¿sí? Y un ejemplo sobre ello. Oye, que te han llamado los de dirección. Que vayas a ver al presidente. Vaya. ¿Dónde vas? A dirección también. ¿No pensarás ocupar el puesto de Alberto? Pues si tú no vales de nada. Bueno, tú vales, pero para lo que vales. ¿Lo qué dices? De todo el mundo. Machete, ¿qué va? Si hasta me he quedado corto. No haya tanta igualdad y tanta tontería. Muy pocas mujeres logran subir a puestos directivos. Con la misma preparación y esfuerzo, son continuamente discriminadas. Ayúdanos a terminar con esta situación. Federación de Servicios, Unión General de... Bueno, fíjense, diversas formas de violencia en el espacio laboral se da a través del acoso, el hostigamiento sexual, restricciones de contratación, ya sea por estado de gravidez, por situación conyugal, relegación a tareas subordinadas, ¿sí? Entre otras situaciones. De acuerdo con la encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en los hogares, de ENDIRE, 1 de cada 5 mujeres en México, mayores de 15 años o más, ocupadas en alguna actividad económica, ha padecido algún tipo de discriminación. Si lo ponemos en números, ¿sí? Estamos hablando de 5.463.521 mujeres en México, ¿sí? Han sufrido algún tipo de violencia en el ámbito laboral, ¿sí? Y las agresiones se tradujeron también en intimidaciones con piropos, comentarios sobre sus cuerpos, insinuaciones sexuales, acoso y abuso sexual.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son los retos por alcanzar? Prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres, la protección del empleo de las mujeres trabajadoras embarazadas, promover la compatibilidad o la flexibilidad de horarios en espacios laborales para temas de cuidados entre hombres y mujeres, para con hijos, niñas y niños, adultos mayores. Promover el uso de permisos o licencias de paternidad. Por ley hoy en México sabemos que son 5 días, pero hay instituciones que incluso ya están comenzando a dar 30 días, incluso algunas 3 meses. Es un avance fuerte. Igualdad de género en el acceso a guarderías, ¿sí? Hay instrumentos nacionales e internacionales, ¿sí?, para la protección, pero me voy a referir, y con esto cierro la conferencia, a una herramienta que es la NMXR 025, que es la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Una vez que hemos visto todo lo anterior, es por eso que adquiere sentido esta norma. Ya que hemos hecho ahorita en estos minutos este viaje de qué es el género, la perspectiva de género, los retos en las organizaciones, aquí está la herramienta. Aquí está la herramienta, es una iniciativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del INMUJERES y del CONAPRED, en donde se crea esta norma mexicana. Es un sello que pueden utilizar las empresas que generan prácticas, acciones, políticas, es decir, institucionalizan, ponen un parámetro y queden las políticas en los procedimientos para que se pueda fomentar la igualdad laboral y la no discriminación. Que esta es una certificación de adopción voluntaria. Es una hoja de ruta de cómo las empresas y el sector público pueden asumir el compromiso con igualdad y eliminación de discriminación en el ámbito laboral. ¿Cuál es su objetivo? Establece los requisitos para que los centros de trabajo implementen, ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación, que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores. Fija las bases para el reconocimiento público que los centros de trabajo que demuestran la adopción y cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad y no discriminación. ¿Y a quién se dirige? A todos los centros de trabajo, sea del sector público, del sector privado o del sector social. Y no importa el tamaño de la organización ni rama económica. Es para todas y todos, es de adopción voluntaria. ¿Y cuánto dura esta certificación, este sello? Tú puedes hacer uso de ese sello y hacer uso de ello en tus folletos, en tus productos. Tiene una vigencia de 4 años. Hay una auditoría que se hace a la mitad, a los 2 años, para ver que sigas cumpliendo. Y ya luego cada 4 años se te puede seguir recertificando. ¿Cuál es el objetivo? De que se te está auditando, observando, ¿sí? ¿Quiénes participan? El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, Mujeres y CONAPRED. Hay una entidad mexicana de acreditación que se encarga de otorgar este certificado a través de ciertos organismos, consultorías acreditados por esta entidad mexicana de acreditación y, por supuesto, los centros de trabajo, ¿no? Participan cámaras empresariales, gobiernos, sindicatos, organismos internacionales y asesoría externa. ¿Cuáles son los pasos? Conocer la norma NMX. Como les decía, terminando al final les dejo mi correo electrónico. Quien necesite, precise, le puedo enviar un kit de todos estos pasos, formatos, cómo se implementa. Entonces, conoce los requisitos, ya ves los requisitos, implementas prácticas en tu empresa a favor de la igualdad y la no discriminación, pides que se te audite para que se observe que sí cambiaste procedimientos, prácticas, envías llega una empresa certificadora y dice, si pasas la auditoría te doy la certificación, y entonces se envía al Consejo Interinstitucional, que es el INMUJERES, CONAPRED, Secretaría del Trabajo, y te dan fe legal para que puedas hacer uso del sello, el uso de la marca de igualdad laboral y no discriminación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, que establezcas políticas de igualdad laboral y no discriminación, que puedas crear un comité para la igualdad y no discriminación, se te haga una auditoría interna, se mide el clima laboral, que implementes un código de ética, que demuestres que generas prácticas de igualdad salarial, que demuestres que hay procedimientos para que ascensos y permanencias sean igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, que brindes capacitación con igualdad de oportunidades, que capacites en igualdad laboral y no discriminación, que utilices en todos los documentos lenguaje incluyente no sexista, que generes mecanismos y acciones de corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, que crees medidas de accesibilidad al centro de trabajo, esto en materia de personas con discapacidad, y que tengas un mecanismo y regulaciones para prevenir, atender y sancionar prácticas de discriminación y violencia laboral.
Si cumples con ello, te dan puntos. Si cumples más de 70 puntos, se te otorga el certificado, 70 a 100 puntos, ¿sí? Pero si tú pones ciertas medidas de nivelación, se te puede dar un certificado bronce, un certificado plata o un certificado oro. ¿Cuáles son las medidas de nivelación? Que me demuestres que en tu plantilla el personal, al menos el 40% es de un mismo sexo, que el 40% de mujeres estén en puestos directivos, que contar con personal con discapacidad en una proporción de al menos del 5% y contar con una figura mediadora o ombudsman. Y llevar actividades para la igualdad y no discriminación. Entonces, dependiendo, se te van dando los niveles, se te da una copia del certificado, algunos ejemplos, proceso de reclutamiento y selección con igualdad de oportunidades, igualdad salarial y de prestaciones, uso del lenguaje no sexista, salas de lactancia, licencias de paternidad, flexibilización en horarios de trabajo. Es decir, diversos mecanismos, diversos elementos que nos permiten, ¿qué es lo que obtenemos? Estas medidas implementadas para obtener la certificación permiten generar nuevas posibilidades para el crecimiento profesional y personal de trabajadoras y trabajadores en un ambiente de inclusión, facilita el equilibrio de la vida, trabajo, corresponsabilidad, vida personal, familiar y laboral, mejora el posicionamiento de la marca del centro de trabajo mediante el uso del sello de igualdad laboral y no discriminación. Hay una imagen positiva porque le dice a la sociedad, en mi empresa hago prácticas de igualdad y no discriminación, ¿sí? Y bueno, te ayuda algo muy interesante a otra norma obligatoria, que ya es obligatoria, que es la de riesgos psicosociales, que es la 035. Bueno, y con esto, aquí termino, digamos, la presentación. Vamos a dar unos minutos, un espacio para preguntas y respuestas. Aquí están mis datos. Para quien desee, le puedo enviar este kit de herramientas para implementar la NMX 025, lo mismo que un libro de violencia de género en México, versión electrónica, a quien así lo desee. Muchas gracias y continuamos con las preguntas que pudiera haber en el público. Muchas gracias. Maestro Soto, muchísimas gracias. Ha sido una excelente conferencia, la que tú has dictado el día de hoy, y ha sido muy clara y gráfica. Muchísimas gracias. Nos han dejado varias preguntas. Comienzo con la primera. Por favor. Dice, estas igualdades son culturales, se aprenden desde la temprana infancia. El problema es, ¿cómo hacemos para cambiar esta forma de pensamiento y de rol cuando somos adultos? Porque por lo general, tanto hombres como mujeres lo tenemos más arraigado y lo reproducimos. Muy bien. Muchas gracias. Excelente pregunta, doctora Marlene. A lo que hay que atender es a las creencias. Fíjense, las creencias, los significados, los imaginarios y los valores que tenemos construidos están tan arraigados. A ver, las creencias y los valores son el motor del comportamiento. Si tú quieres saber cómo se va a comportar una persona, ve en qué cree y cuáles son sus valores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Modificar creencias y modificar valores. Ahora, ¿eso cómo se hace? Si ya lo tenemos tan arraigado, hay un sistema cultural. Entonces, aquí intervienen diversos actores. Por un lado, desde los hogares, desde las familias, ¿sí? Ahí este es un espacio privilegiado para empezar a transformar estas prácticas, creencias, hacer arreglos con las parejas, con hijos e hijas, para que todos y todos participemos en igualdad. El otro espacio privilegiado es desde los espacios laborales. Gran parte de nuestra vida la pasamos en un trabajo. Entonces, ¿qué hacer dentro de los espacios laborales? Capacitación, campañas. Nos pasa por un tema de educación para personas adultas, ¿sí? Pero a donde vamos entonces es empezar a modificar estas creencias, pero también a nivel estructural, generar políticas, normas, procedimientos, es decir, en lo concreto, que nos permitan que empiecen a cambiarse esas formas que generan desigualdad y, por supuesto, desde el Estado, ¿no? A través de leyes que se incentiven a las empresas, las organizaciones que tienen prácticas a favor de la igualdad. Pero esa es, digamos, esta excelente pregunta, impactar en las creencias, ir modificando los valores que son el motor de comportamiento, pero como ¿desde dónde lo hago? Educación, capacitación, pero también modifique estructuras, leyes y incentive estos cambios. Por ahí es donde podemos comenzar. Muchas gracias, maestro. Gracias. Te dicen, maestro Ricardo, muchas felicidades por la excelente exposición.
¿Usted considera que en el futuro cercano existan leyes mexicanas que sancionen a las organizaciones que incumplan con los requisitos de las normas que usted nos presenta? Es decir, que la adopción de estas normas ya no sean opcionales, sino obligatorias en todas las organizaciones mexicanas. Sí, excelente, excelente pregunta. Sí, efectivamente ahorita es voluntaria, no es obligatoria, pero fíjense, aunque es voluntaria, nos permite dar la puerta de entrada para crear mecanismos que sancionen esas prácticas que van en contra de la igualdad, que sancionen las violencias al interior de los trabajos, que sancionen la discriminación. O sea, aunque es voluntaria, pero abrimos la puerta, uno, para promover la igualdad, que ese es el objetivo, ¿sí? Una cultura de paz, de inclusión, pero también para cuando surgen conductas contrarias a este propósito. Hoy tenemos leyes a nivel local, a nivel federal, y tenemos tratados internacionales que protegen, en este caso específico, a las mujeres contra todo tipo de contra todo tipo de violencia, de discriminación que pudieran vivir adentro de las organizaciones. Y la pregunta es, quizá en algún momento pudiera ser obligatoria, quizá sí. Fíjense, la norma 035, que es obligatoria en riesgos psicosociales, ¿sí? Esa es obligatoria. Entonces es posible que se vaya gestando un momento en el que se pueda dar esta situación de obligatoriedad. Pero mientras tanto, abre la puerta y hay mecanismos legales para sancionar. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más, maestro. ¿Cómo se puede avanzar en esta temática en las culturas orientales, mayormente las musulmanas, en donde las mujeres son las más convencidas de que el hombre es superior, puesto que en este plano se está nadando contra la corriente en ambos sexos? Ok. Bien, excelente pregunta. Sí, estas culturas que se acaban de mencionar, o lo mismo en México. Lo mismo en México, ayer veíamos esta desafortunada noticia de la venta de niñas en Guerrero, ¿no? Y alegan que es un tema de usos y costumbres. Quizás en países del Medio Oriente van a decir, es que es un tema de usos y costumbres. Aquí, ¿cuál es el parámetro? Enfoque basado en derechos humanos. La Carta Universal de los Derechos Humanos del 48 de verdad es una creación de la humanidad formidable porque nos da el parámetro. Es decir, sí puede haber usos y costumbres, sí puede haber relatividad de ciertas prácticas, pero a ver, momento. Como humanidad, todas y todos tenemos dignidad. Y para proteger nuestra dignidad, se construyen los derechos humanos. Entonces, híjole, cuando está el relativismo, se costumbre, los ejemplos que se acaban de mencionar, ya sea en el Medio Oriente, ya sea en Guerrero, ¿sí? Aquí el tema es un enfoque de derechos humanos. Y aquí el enfoque de derechos humanos es proteger la dignidad. Y entonces los derechos humanos son principios, también elementos jurídicos, pero son principios éticos que nos dicen, es por aquí. Entonces, por ejemplo, uno de los derechos humanos es el derecho a la igualdad. Cuando nos tratamos con desigualdad, cuando no respeta la dignidad de las personas, podrá haber muchos usos, costumbres, relatividad, pero hay un eje, hay un principio, y es el enfoque de derechos humanos. Entonces, en conclusión, ¿qué hacer? Porque son sistemas culturales, están arraigados, incluso hasta naturalizados, incluso hasta, lo creo que así es, ¿no? Pero cuando regreso al ejemplo de Guerrero, veía la noticia de ayer, ¿sí? Pregúntenle a la niña, pregúntenle a él los efectos que suceden con el tiempo, ¿sí? Estos matrimonios obligados a un tema de violación a derechos humanos. Entonces hay que proteger la dignidad de todas y de todos. Conclusión, el eje central es un enfoque de derechos humanos, el eje central es proteger su dignidad. Gracias, maestro. Por cuestiones de tiempo, si te parece, solamente te hago 2 preguntas más, maestro. Sí, por favor. ¿Existen consecuencias legales para las empresas que tienen desigualdad? Sí, por ejemplo, si encontramos en una empresa en materia de desigualdad salarial, ¿sí? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia plantea un tipo que es la violencia económica.
Y dentro de esa violencia económica, precisamente plantea la desigualdad salarial. Es decir, que se logre demostrar, acreditar, ¿sí?, igual capacidad, competencia, currículum, y si a ellas se les paga menos, ¿sí?, estamos ante un tema de violencia económica que viene en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y como tal es sancionado. Otra situación que genera desigualdad dentro de las empresas es el acoso y hostigamiento sexual. En los códigos penales locales, nacionales e instrumentos internacionales, pero códigos penales nacional federal, ¿sí?, está tipificado el acoso y el hostigamiento sexual y es sancionable. Y son prácticas que van en contra de la desigualdad dentro de las organizaciones. Y así, si hay diversos, diríamos, vamos a desagregar desigualdad, discriminación salarial, desigualdad, acoso y hostigamientos sexuales, desigualdad, discriminación, desigualdad, etcétera, son sancionables, efectivamente. Muchas gracias. Y por último, maestro, ¿qué opinión te merece en el caso de cuidados a los adultos mayores, Sí. que la mayoría siempre son mujeres quienes son esas cuidadoras informales? Sí, es el resultado de una cultura basada en roles y estereotipos de género tradicionales, donde solo a las mujeres se les asignó el trabajo del cuidado, y entonces así se dejó por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está el problema, como bien señalan. Cuando las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, pero no se ha roto que el cuidado, ¿sí?, no se ha deconstruido que el cuidado nos corresponde a hombres y mujeres, ¿sí? Debemos todas y todos participar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ya no lo cuida la mamá, ahora la cuida la abuela, mujer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aquí invito y me dirijo a los hombres que estamos en esta conferencia, ¿sí? Participemos en esto que se ha denominado nuevas masculinidades. Reflexionemos entre los hombres que hemos sido construidos en culturas muy tradicionales, en culturas donde a los hombres de pequeños se nos educó con el privilegio y el poder. Diría a los hombres, no tienes que demostrar hombría para nada. Yo diría como hombres desde una masculinidad nueva, participemos de manera corresponsable en actividades domésticas, participemos oponiéndonos a toda forma de violencia contra las mujeres. Y si ves algo, haz algo, oponte a todo ello. Definitivamente, maestro, creo que esa es una forma de erradicar esta violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias. Maestro, pues te comparto que desde la transmisión que tenemos en vivo por el canal de YouTube de la FCA, te están enviando varias felicitaciones y pues tenemos el agrado de hacértelas llegar. Muchas gracias, doctora. A todos nuestros asistentes les recordamos que estamos en el chat poniendo un vínculo para un Google Forms donde pueden, por favor, llenar la asistencia a este evento. Y bueno, para concluir, maestro, a nombre de la Facultad de Contaduría y Administración y de nuestro director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, te hago entrega de la siguiente constancia en forma virtual, la cual, por supuesto, te la estaremos haciendo llegar a tu correo electrónico, la cual dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. Otorga el presente reconocimiento a Ricardo Soto Martínez por su destacada participación como ponente en la conferencia Hablemos de Igualdad de Género en las Organizaciones. Implementación de la norma mexicana NMX R025 SCFI 2015 en igualdad laboral y no discriminación, impartida el día 25 de noviembre del 2021 en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por mi raza, hablar al espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, noviembre 2021. Firma al cárcel el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Agradecemos la presencia del ponente, por supuesto. Gracias, maestro Soto, de todos y todas los participantes de este importante evento en el cual nos unimos a la no violencia hacia las mujeres.
Les envío un caluroso saludo también, por supuesto, a las personas que nos acompañaron de los CCHs y las prepas. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.